Actualidad nacional, pensamiento independiente. Sí se puede, con la conducción de Hugo Furlaneto. Y tenemos en línea al doctor escribano y doctor Oscar Pagni, quien es un amigo de la casa, nos ha dado mucha entrevista muy amablemente, y es profesor de Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho de la Universidad de Mar del Plata, al quien le damos la bienvenida y le decimos, ¿cómo te va, Oscar? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. Bien, primero, como siempre, agradecerte tu deferencia y preguntarte, en este caso, por una nota que escuché esta mañana del ex miembro del Consejo de la Magistratura, apoyado por el radicalismo, que estuvo integrando el Consejo de la Magistratura, en una nota que hizo con Longobardi hoy a la mañana. Y me quedé medio espantado, digo, bueno, voy a recurrir a Oscar Pagni a ver cómo es esto. Comentaba que en el concurso que se hace de fiscales y jueces y demás, que han reglamentado, el Consejo de la Magistratura, han reglamentado de tal forma que, por ejemplo, si tenemos 4 juzgados a concursar y hay 7 o 10 concursantes, los primeros que salgan se van al primer juzgado, los segundos al segundo, los terceros al tercero, y así sucesivamente hasta el último juzgado que está, digamos, en cuestión. El problema, que a mí es lo que me espantó, no sé si soy claro, porque inclusive el mismo Fargosi dijo, es difícil hasta de explicar esto que les estoy diciendo. Suponete que el primer juzgado le tocarían 3. Los primeros 3 promedios, entra 1. Los otros 2 se quedaron afuera. No van a otro juzgado, porque los otros son los que siguen en la grilla. En el último entran los últimos. No sé si me explico. Es decir, es una cosa que no la puedo llegar a entender. Es medio complicado de entender, indudablemente. Bueno, el Consejo de la Magistratura es un órgano incorporado a la Constitución en la reforma de 1994 que tenía por objetivo darle al proceso de selección de los jueces un carácter académico. Hasta ese momento los jueces eran designados por los jueces federales, miembros de primera instancia y de cámaras de apelación eran designados por el Senado, o sea, por el presidente con acuerdo del Senado, y había un sistema de repartos, que yo no digo que era bueno o malo, porque quizás si nos paramos en 1994 decimos, bueno, este Consejo de la Magistratura venía a cambiar una mala práctica, pero si nos paramos en el 2015, por ahí terminamos diciendo, bueno, era preferible como era antes, ¿no? Pero el Consejo de la Magistratura lo que vino a darle es un carácter académico frente a la designación política. Antes del 94, yo que sé, había una vacante de un juez federal en Río Gallegos, y una vacante de un juez federal en Salta, y una vacante de un juez federal en Córdoba. Entonces se reunían los dirigentes de las bancadas más representativas, por lo general el radicalismo y el peronismo en el Senado, y acordaban, bueno, ¿quién tiene mayoría? Bueno, el peronismo, bueno, 2 jueces para vos, 1 juez para mí. Pero los partidos políticos, hay que reconocer que actuaban con bastante más responsabilidad de lo que pasa ahora, porque las personas que eran propuestas, y eso ha ocurrido, por ejemplo, cuando se nombraron jueces en Mar del Plata, cuestión de hacer un poco de historia, y las personas que iban, digamos, por lo general no desentonaban. Eso no quería decir que perdieran su independencia ni nada por el estilo, sino que los partidos políticos, en este sistema que se llama de designación política, actuaban o deberían actuar con responsabilidad. Y para ir un poco más allá, te digo, en Estados Unidos de Norteamérica hace más de 230 años que los jueces se designan de esa manera. En Estados Unidos no hay Consejo de la Magistratura y las designaciones son acordadas políticamente en el Senado del Congreso americano. Bueno, en el 94 viene el Consejo de la Magistratura para cambiar esto, porque bueno, se entendía que podía haber una especie de toma y daca, bueno, se le quería quitar el ámbito político de decisión por uno académico, en donde los postulantes debían dar un examen,
teórico y práctico y ver sus antecedentes y después pasar una prueba psicológica, pero era por juzgado. Si había una vacante en el Juzgado Federal de Mar del Plata, se abría inscripción para concursar para este juzgado federal. Y el que participaba en este, por ahí podía anotarse en otro, pero tenía que volver a concursar para otro. Lo que yo entiendo de lo que vos me decís es que hoy un aspirante se anota en el consejo y su nota después, digamos, se anota porque por ahí piensa que puede ir una vacante en el Juzgado de Mar del Plata y por ahí termina de juez federal en Reconquista Chaco. O sea, no es lógico, no es sensato, no es el criterio con el cual en 1994 se discutió este tema, porque en definitiva cuando hay una vacante se presentan, por ejemplo, 10 candidatos, se les toma el examen, todos los exámenes que se quieran establecer, y el tribunal evaluador hace un orden de mérito, primero, segundo, tercero, cuarto, etcétera, y los 3 primeros se los envían al presidente de la Nación, y es el presidente de la Nación quien, entre esa terna que le envían, tiene que proponerle uno al Senado. Hoy los jueces se siguen designando igual que antes, por el presidente con acuerdo del Senado. Lo que pasa es que la persona que el presidente propone tiene que haber aprobado y estar en la terna del Consejo de la Magistratura. Eso no quiere decir que el que saca la mejor nota vaya a ser el juez, porque el presidente de los 3 que le manda el Consejo de la Magistratura tiene que elegir uno, y por ahí elige el primero, pero puede elegir al segundo, puede elegir al tercero. Es una facultad discrecional que tiene. Y después el Senado tiene que prestarle acuerdo, y puede prestarle acuerdo, puede rechazarlo, con lo cual hay que volver a hacer el examen. Este era el criterio que se tenía en los debates de 1994. Indudablemente, con el pasar de los años, con la deformación de todas las instituciones que han ocurrido principalmente en estos últimos 5 o 6 años, el Consejo de la Magistratura es una especie de organismo repartidor de empleos, en donde a veces no se sabe bien el resultado de los exámenes, a veces hay personas que no les va bien en el examen y aparecen en las ternas, se digita mucho el resultado final, ha perdido credibilidad, ha perdido mucha credibilidad, y entonces, bueno, puede ocurrir esto que vos estás diciendo, en donde por ahí se presentan 40 aspirantes para 3 juzgados, y la persona que por ahí vive en Mar del Plata y se presenta a un concurso, por ahí le dicen, bueno, mira, no ganaste para Mar del Plata, pero si estás dispuesto a mudarte, por ahí te van a designar en Corrientes. Bueno, y esto pierde el sentido. Está trastocado, son procedimientos muy lentos, cuando la idea era que sean un poco más rápidos. En la Argentina hay muchísimos juzgados federales y cámaras federales con puestos no cubiertos, donde hay jueces subrogantes, que no son jueces de la Constitución, que sus fallos, desde mi punto de vista, son nulos, porque la Constitución es muy clara, y acá estamos hablando de jueces que aplican la Constitución, y no puede ser que al frente de un juzgado esté durante 3, 4, 5 años un juez subrogante que no tenga acuerdo del Senado. Yo entiendo que la subrogancia puede ser para cubrir una emergencia, 1 mes, 2 meses, pero ya cuando se extiende en el tiempo y trata causas sensibles, es muy objetable todo lo que este juez, que no es un juez natural, no es un juez de la Constitución, pero que firma sentencias, condena gente, establece responsabilidades, y todo evadiendo o al margen del procedimiento de designación de los jueces de la Constitución. Muy claro, Oscar, como siempre. Y la otra pregunta es, este chico de 33 años propuesto por el gobierno para ocupar la banca en la Corte. Sí. Mire, yo no lo conozco, tengo referencias. La Corte es un poder del Estado. Por supuesto, este doctor Carles cumple con los requisitos formales, indudablemente cumple con los requisitos formales. Como Gil Carbó, como cuando se designa a Gil Carbó, en su momento, pero ella se la designa, sí, se la designa como procuradora, pero acá estamos, la procuración no forma parte del Poder Judicial. No, pero bueno, cumplió con los requisitos formales.
Este señor tiene los requisitos, es abogado, tiene más de 8 años de ejercicio de la profesión, tiene la edad correspondiente. La pregunta es si a los 33 años una persona está en condiciones jurídicas y de experiencia para integrar una corte, porque no es una cuestión menor, es una persona que si accede a esa edad puede llegar a estar 30, 35, 40 años en la corte, que lo cual tampoco es malo. Yo soy partidario de que los integrantes de la corte estén mucho tiempo. Las cortes son las que van a través de sus fallos modificando la jurisprudencia y adoptando los cambios sociales a las normas jurídicas. Pero bueno, el tema hay que ver si el Senado lo aprueba. El Senado, para la designación del juez de la Corte, tiene un procedimiento especial. Ahí no hay concurso, no actúa el Consejo de la Magistratura. Para ser juez de la Corte lo propone el presidente a través de un procedimiento especial, y que en su momento llevó adelante o instauró el expresidente Néstor Kirchner, que es un buen procedimiento, que le da transparencia, que da oportunidades de objetar a los candidatos, y después, cuando pasa por esa primera etapa, tiene que convocarse a una sesión pública del Senado, en la cual solamente se trata este tema, y la mayoría que la Constitución establece para la designación de un juez de la Corte es de las 2/3 partes. Eso que quería saber, 2/3 partes. O sea que yo tampoco, digamos, más allá de todo el cumplimiento de los requisitos formales, hoy no hay condiciones políticas en el Senado para que se reúnan las 2/3 partes para la designación de este doctor. Porque ya los propios senadores de la oposición, que en conjunto superan más de 1/3 de los integrantes, han manifestado que van a votar en contra. Por lo tanto, el oficialismo no tendría los 2/3. Entonces acá se da lo que nosotros definimos en clase como un bloqueo constitucional, que hay que resolverlo, por supuesto hay que resolverlo a la brevedad. Pero bueno, la integración de la Corte, este gobierno ha nombrado muchos jueces en la Corte, y yo la verdad digo que los jueces que están en la Corte son buenos jueces. Son todos de mérito, son personas reconocidas. Yo tampoco descarto ni niego los antecedentes del doctor Carles, que son muy exiguos, son muy escasos, en función de que tiene pocos años de ejercicio de la profesión. Pero bueno, la Corte es un poder del Estado, y si se cumple con los requisitos formales y se obtiene la mayoría de 2/3 partes, puede llegar a integrarla, no habría ningún inconveniente. Bueno, la verdad que sí, está muy bien explicado, y me había quedado con las 2/3 partes por lo que me llamó la atención, el gobierno que, digamos, por lo general, el Parlamento, como dijo la senadora Morandini, es hablar, para hablar. Lo llevan, como siempre, de prepo, y lo ponen ahí sin hacer consultas previas, sin tener una evaluación, de decir, bueno, necesitamos que el Parlamento evalúe, digamos, en coincidencia de que es factible que sea, pero no, lo impone, es la forma que tiene el gobierno. Pero está aclarado que en las 2/3 partes del Senado está reservado nuestros derechos ciudadanos, digamos, ¿no? Y sí, hay un control en la designación, por lo tanto, la Constitución lo que está pidiendo es un amplio consenso. Claro. La Argentina tiene, digamos, entre las buenas cosas que tenemos, hay una cantidad muy importante de abogados que ejercen o que son catedráticos o que tienen experiencia, que podrían integrar la Corte. No es encontrarle un número 10 a la selección de fútbol, es encontrar que por ahí hay pocos. Acá hay muchos de donde buscar. A la Corte le está faltando un abogado con experiencia en derecho penal, que es la vacante que dejó Zaffaroni, más allá que estuviéramos de acuerdo o no con su pensamiento jurídico. Yo creo que la vacante que hay que cubrir es una persona que se especialice en derecho penal, que hay muy pocos expedientes de derecho penal en la Corte, muy pocos. No es un tema que se resuelve en instancias siempre anteriores, muy poco lo que llega a la Corte, pero habría muchos candidatos. Entonces yo creo que nadie tiene que negarse a poder pensar, de elegir o de evaluar cuál es la mejor designación para cubrir esa vacante, que hay que hacerlo, ojo, no, yo tampoco pienso como algunos que hay que dejarlo
No, hay que hacerlo, hay que designar, hay que integrar los poderes del Estado, no puede haber vacantes siempre. Me parece que este abogado no, yo desde el punto de vista creo que todavía no, digamos, y por ahí es una posición conservadora la mía, pero no tiene la experiencia por su corta edad, quizás 10 años estaría en condiciones para hacerlo, aunque también dicen del otro lado, bueno, que ha habido casos, Ollanarte la integró, creo que a los 36, 37 años integró la Corte, por eso, y fue uno de los grandes jueces de la Corte, ¿no? Y estuvo muchísimo tiempo. Bien. Carlos, digamos, en esta parte mi requisitoria y mi expectativa en la nota realmente fue satisfactoria y ahora te voy a hacer un toque ya político en lo local porque no puedo evitarlo. Hoy, escuchando al intendente Pulti de Mar del Plata, dijo cosas muy feas sobre Vilma Baragiola, cosa que me dolió. No porque yo sea radical, sino porque la impronta de la discusión política pasa por la agresión física. Llegó a decir que estaba comprobado una irregularidad con la licencia trucha y que debían estar presos. Y realmente me molestó mucho, me hizo un cosquilleo. ¿Qué opinás vos? Bueno, yo creo que con respecto a Pulti siempre cabe la frase, esa vieja frase que decía, dime de qué presumes y te diré de qué adoleces. Y yo creo que a Pulti le cabe como anillo al dedo, él se presume de muchas cosas y de todo lo que él dice es lo que le falta. Me parece, yo escuché algo, me parece un exceso, me parece que está nervioso, está directamente implicado. Eso, digo, ¿cómo? Está nervioso, lo noto excitado. Yo lo noto nervioso, él y otros funcionarios están directamente mencionados en 2 declaraciones indagatorias de personal municipal comprometido con el tema de las licencias, y yo creo que lo mejor que todos podrían hacer es llamarse a silencio, dejar que la justicia actúe sin ningún tipo de presión. Con respecto al tema de Baragiola, hace ya varios meses el propio fiscal general Fernández Garelo manifestó que la licencia de conducir de Baragiola no adolecía de ningún problema formal ni de ningún tipo. Entonces lo que está haciendo, me parece, el gobierno es tratar de distraer la atención, generar otro foco de discusión para que la gente mire este tema de las agresiones y deje de mirar el tema del fondo, que son los testigos arrepentidos, ¿no? Los arrepentidos que están diciendo, bueno, que acá había algún tipo de maniobras que la justicia indudablemente deberá probar y deberá avanzar. Pero me parece que la descalificación, la agresión, el insulto, lo único que muestran es la debilidad y lo temeroso que está, no solamente por cuestiones electorales, sino por cuestiones jurídicas, muchos integrantes de este gobierno. Exactamente. Oscar, no te quito más tiempo, yo te agradezco muchísimo, como siempre sos muy claro, y la audiencia creo que tiene un panorama bastante claro y bastante, digamos, catedrático, como es tu costumbre, que sos un gran profesor, y la gente, te digo, cada vez que te saco al aire me dice, che, qué bien que explicas. Bueno, te agradezco. Te agradezco mucho y te mando un abrazo fuerte. Un abrazo fuerte. Sí, se puede. Inicio de espacio publicitario.